members of the Senate, of the House of Representatives. Yesterday, December 7th, 1941, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, el presidente a cargo en ese entonces era el general Lázaro Cárdenas. Hasta el año 1940, donde hubo sustitución de poderes, la presidencia quedó a cargo del general Manuel Ávila Camacho. Ante el conflicto mundial, México pudo mantenerse prácticamente neutral en la primera etapa de la guerra. El presidente Franklin Roosevelt mostró buena voluntad para dar solución al problema de la deuda externa entre México y Estados Unidos, relacionada con la reciente expropiación petrolera efectuada en marzo de 1938. La actitud del gobierno norteamericano para hallar una solución de carácter consolable al problema de la deuda externa mexicana contribuyó para que el gobierno de Ávila Camacho abandonara su neutralidad. Lo anterior de ninguna manera quería decir que México entraría a la lucha armada, únicamente que sus simpatías estaban a favor de los aliados. Tras el ataque de Pearl Harbor, México rompió relaciones diplomáticas y consulares con las naciones del eje Roma, Berlín, Tokio. Mediante un decreto, México autorizó el tránsito por aguas y territorios nacionales a las tropas armadas de las repúblicas americanas que sí estaban involucradas directamente en la guerra. No había, en forma oficial, una declaración de guerra entre México y las naciones del eje por las siguientes consideraciones. Una de las principales fue la prudencia por parte del presidente Manuel Ávila Camacho. La siguiente fue la oposición de importantes personas y grupos ante las consecuencias que podrían derivarse de una confrontación armada internacional. Otra fue que México vendía petróleo a los Estados Unidos, el importante energético que les era indispensable, particularmente a las naciones participantes en el conflicto, lo cual benefició enormemente al país. El Golfo de México era la ruta que seguían los barcos petroleros mexicanos para llevar el producto hacia los Estados Unidos, maniobras que detectaron los submarinos alemanes. A principios de mayo de 1942, los submarinos alemanes comenzaron a detener a los barcos mercantes mexicanos con el fin de advertirles sobre las graves consecuencias que se expondrían si continuaban proporcionando petróleo a los Estados Unidos. La amenaza nazi se trocó en hechos. El 14 de mayo de 1942, el barco petrolero mexicano Potrero de Llano fue alcanzado por misiles y hundido frente a las costas de Florida, dejando como un saldo de 5 marinos muertos. El gobierno mexicano presentó una enérgica protesta al gobierno alemán, a la que Hitler no se dignó responder por la vía pacífica. Por el contrario, un nuevo ataque hundió, esta vez el 22 de agosto de 1942, otro barco mexicano, el Faja de Oro. Bajo esta circunstancia, el presidente Ávila Camacho compareció ante el Congreso para someter a su consideración una propuesta de ley que formalizara el estado de guerra contra las potencias del eje. De acuerdo con su tradición pacifista, México no participaba en la guerra por propia voluntad, sino por las agresiones a las que fue objeto. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el año 1940, al producirse el ataque de Japón contra los Estados Unidos el 7 de diciembre de 1941, el gobierno mexicano, cumpliendo los compromisos contraídos en las conferencias internacionales, rompe relaciones diplomáticas y consulares el día 11 con Japón, Italia y Alemania, luego de que Estados Unidos les declarase la guerra, dejando sus asuntos diplomáticos en Europa a cargo del gobierno sueco desde el día 15, para luego romper relaciones el 23 con Bulgaria, Hungría y Rumania, notificando el caso al embajador japonés y otros, a cuyos ciudadanos y súbditos se les congelan cuentas bancarias y se les incautan propiedades. El 20 de enero de 1942 se emite un decreto por el cual se declara no beligerante a los Estados Unidos, por lo que sus naves, aeronaves y tropas de sus fuerzas armadas pueden usar los puertos y territorios mexicanos como en tiempo de paz. Días después, el 27 de marzo al 7 de abril, se firman acuerdos por los que México puede adquirir pertrechos de los Estados Unidos para modernizar sus fuerzas armadas. Además,
de convenios industriales. Para entonces, México intensificó la venta de petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos. El Escuadrón 201, uno de los más icónicos en la historia mexicana, participó como anexo al Grupo 58 de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la liberación de la isla madre de Luzón, Filipinas, durante el verano de 1941, bombardeando y atravesando cascos del enemigo japonés que yacía en ese momento. Aunque siendo así, esta es una de las participaciones de México en la Segunda Guerra Mundial más importantes y reconocidas hasta el momento.